Y esta semana el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Epidemiología, dio a conocer algunos cambios en el protocolo de COVID-19 y tal vez entre las principales modificaciones se incorpora la congestión nasal como uno de los síntomas. Y esto nos lleva a hacernos algunas preguntas como para diferenciar el coronavirus de una alergia. Y para hablar un poquito más y entender cuáles son las diferencias, ya lo tenemos con nosotras al doctor Hugo Neffen, alergólogo, quien como siempre ha tenido una vez más la amabilidad de atendernos unos minutos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, queríamos conocer un poquito, se incorpora la congestión nasal. ¿A qué hace referencia este nuevo síntoma? Bueno, el comunicado del Ministerio de Salud de la provincia agrega la congestión nasal y la hidrorrea o la rinorrea, que es las secreciones nasales, el incremento de las secreciones nasales. La rinitis que producía el COVID, o los síntomas que producía el COVID a nivel nasal, hasta ahora estaban fundamentalmente centrados en la congestión, en el bloqueo nasal, la dificultad para respirar por nariz. Y no tenía mayor importancia la rinorrea y los estornudos, lo cual diferenciaba claramente lo que es la afectación del COVID en la vía aérea superior con las rinitis alérgicas, que se caracterizan por crisis de estornudos repetidos, abundante rinorrea o agua nasal, congestión nasal y también, por supuesto, picazón de ojos y de nariz. Lo que se agregó ahora es que los pacientes con COVID también pueden tener rinorrea. Esto hace que sea necesario poner en contexto los síntomas de rinitis que presenta el COVID, porque el paciente con COVID, además de tener congestión nasal, como ya lo sabíamos, como era una rinitis seca, también puede tener secreciones, por lo que se ha comunicado ahora, pero hay que correlacionarlo con los otros síntomas del COVID. Claro. La fiebre, la cefalea, los dolores musculares, los síntomas gastrointestinales y fundamentalmente una rinitis que comience bruscamente con pérdida de olfato y gusto. Esto orienta claramente hacia COVID y no hacia rinitis alérgica. Ahí ya lo podemos descartar, como también podemos hacerlo en el caso de la fiebre, porque la alergia no da fiebre. No, habitualmente la fiebre no da alergia, pero no nos olvidemos que estamos en otoño, donde además de las rinitis alérgicas que se reactivan por sensibilización a ácaros y hongos, también se incrementan los resfríos comunes virales. Y algún resfrío viral puede tener alguna febrícula, pero claramente tampoco un resfrío viral cursa con los síntomas generales que decíamos antes y con la pérdida brusca de olfato y gusto. Claro, que no tienen todos los pacientes que son COVID positivo, tal vez no tienen esos síntomas que son tan característicos que, bueno, que hace que uno tome las precauciones necesarias. Ahora, en general, el que padece alergias temporales o alergias durante todo el año lo sabe. Bueno, acá el otro tema clave es que la introducción de la congestión nasal y la rinorrea puede llevar a un incremento manifiesto de la demanda al sistema de salud. Y el sistema de salud ya está estresado, por lo que ya sabemos, ¿no? Por lo tanto, mi recomendación sería que aquellos pacientes alérgicos que conocen su patología, que puedan tener una reactivación en esta etapa, consulten a su médico tratante o por videollamadas y no concurran a las guardias, porque esto puede incrementar las infestaciones por COVID. Y bueno, las personas con alergia, ¿cuándo suele comenzar la alergia? Porque tal vez alguna persona se le despierta de manera repentina en algún momento y comienza ahí, pueden generar un poco más de dudas. Bueno, depende de a qué alergeno esté sensibilizado el paciente. En el otoño se van a reactivar los que son alérgicos a los ácaros, que son estos bichitos que duermen con nosotros, y a los hongos. Si estaríamos en primavera, las rinitis alérgicas se van a desencadenar por los pólenes. Pero además, la rinitis alérgica es una enfermedad crónica con reactivaciones estacionales. El paciente lo conoce. Es muy poco probable que justo este año vaya a desencadenarse los síntomas de rinitis alérgica. Pero bueno, si se desencadenaran, habrá que poner conjuntamente con los síntomas nasales los otros síntomas de tipo general
que produce la infestación por COVID. El tema clave para mí es que no todo paciente que empiece a estornudar o que tenga alguna congestión nasal piense de entrada que tiene COVID. Hay que ponerlo en contexto en aquellos pacientes que padecen una enfermedad crónica como la rinitis alérgica, como que esos síntomas estén asociados a los otros síntomas que acompañan la constelación de síntomas que tiene el COVID. Claro, esto es algo fundamental que deben tener en cuenta las personas que ya saben que son alérgicas. Ahora, ¿qué pasa con el resfrío? Porque ahí ya tenemos, o con una gripe propia de esta época del año, porque ahí ya podemos tener algunos síntomas que pueden llegar a ser más comunes. Tal es el caso, como usted mencionaba, la fiebre, por ejemplo. Sí, puede haber febrícula, puede haber también dolor de garganta asociada, pero un resfrío común viral de esta época no se va a asociar indudablemente a pérdida brusca de olfato y gusto, eso está claro. Tampoco un resfrío común va a tener síntomas digestivos ni raramente va a tener cefaleas intensas. Claro. Entonces, estos temas, por eso hay que ponerlos en contexto con otros síntomas que se producen en el COVID y también tener en cuenta la noción de foco, los aspectos epidemiológicos, que como sabemos ha sido muy importante para designar a un caso sospechoso de COVID. En su experiencia particular, doctor, ¿ha recibido más consultas de personas que piensan que tienen alergias, de personas que dudan? Bueno, yo por ser el grupo de riesgo estoy haciendo consultas por videollamadas y consultas presenciales a través de algunos residentes que trabajan conmigo, pero es indudable que ahora se han incrementado las llamadas en relación a si los síntomas que tienen pueden ser una reactivación de su rinitis alérgica característica por la sensibilización de los alergenos de esta época o tiene que ver con las infestaciones por COVID. Y por supuesto, ante la duda habrá que proceder a los métodos diagnósticos que han sido demostrados útiles para diagnosticar cuánto es si tienen o no tienen COVID, el test rápido, el PCR, etcétera. Claro, porque uno siempre queda como en el medio por ahí de decir, bueno, hago la consulta y no tengo nada, pero si creo que no tengo nada, que es solamente una alergia, que es solamente un resfrío y no hago la consulta, también tengo el riesgo de que cuando llegue a la guardia ya sea grave el cuadro por la velocidad que vemos en esta segunda ola del agravamiento de la situación de cada una de las personas. Está bien, pero habrá que tener en cuenta los síntomas, o sea, en el COVID la congestión nasal es un síntoma que está presente, eso fue desde siempre. Ahora se agrega el hecho de que puedan tener secreciones nasales, claro. Pero bueno, habrá que agregarle la fiebre, la cefalea, la noción de contagio. No tenemos que obviamente ser cuidadosos con la población y advertir a los santafesinos que no todo paciente que estornuda tiene COVID, pero hay que tenerlo en cuenta porque es uno de los síntomas que ha demostrado estar presente en los casos que el COVID afecta a la vía aérea superior. La diferencia con rinitis alérgica es más clara, la diferencia es menos clara indudablemente con los resfríos comunes. Bueno, tomamos todos estos consejos, doctor. La verdad es que queríamos conocer un poquito de estas diferencias, bueno, para tener en cuenta y para estar más prevenidos, por supuesto. Así que le agradecemos muchísimo esta comunicación. No, al contrario. Gracias a ustedes por llamarme y obviamente esto es cambiante también porque los aspectos epidemiológicos e infecciosos, nuevas alternativas, nuevas variantes del virus, nos están todos los días dando algún nuevo aspecto a considerar. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.